Inteligencia Económica presenta. El flujo circular del ingreso y la producción. El flujo circular del ingreso y la producción constituye un modelo de la teoría económica que nos permite comprender cómo el ingreso y la producción fluyen armónicamente en el sistema económico a través de las decisiones expresadas por las familias, las empresas, el sector financiero, el sector público y el sector externo. En principio, supondremos la existencia de las familias y de las empresas. El papel de las familias descansa en ser propietarias de los factores productivos que las empresas necesitan para producir. De una parte, las familias son dueñas del capital, definido como recursos financieros, y por otro lado, las familias son dueñas del factor trabajo, que se refiere a las capacidades físicas e intelectuales de las personas. Cuando las empresas deciden producir, emplean capital y trabajo y remuneran a las familias por su uso, implicando, en consecuencia, la generación de un ingreso para las familias. Ahora que las familias cuentan con un ingreso, pueden financiar el consumo de los bienes y servicios producidos por las empresas. Y dado que ahora, las empresas pueden determinar el volumen de producción requerido por las familias, continúan un nuevo ciclo productivo. En este modelo simple, el ingreso se genera en la producción y se dedica esencialmente a financiar los gastos de consumo. La primera filtración sobre el nivel de ingresos en este sistema, se presenta en el ahorro. Parte del ingreso de las familias se abstiene del consumo y se dedica al ahorro, anticipando escenarios de incertidumbre futura. De ese modo, las familias depositan sus recursos en las entidades financieras y, particularmente, en los bancos comerciales, que recompensan las decisiones de ahorro a partir de la tasa de interés de captación, tasa que captura los recursos del público, que a su vez, son administrados por las entidades financieras para ofertarse mediante la forma de créditos de financiación demandados por los empresarios para hacer posible la inversión a través del pago de una tasa de interés de colocación. De esta manera, la banca comercial captura los recursos de ahorro a través de la tasa de interés de captación, concede seguridad a los ahorradores frente a sus fondos de ahorro y administra el riesgo de dichos recursos, asignando créditos productivos y promoviendo el financiamiento de las necesidades de inversión de las empresas mediante el pago de una tasa de interés de colocación. Precisamente, la diferencia entre las tasas de interés concedidas a los ahorradores y las tasas de interés conferidas a los empresarios constituye el margen de intermediación financiera de los bancos comerciales. De ese modo, los ingresos se distribuyen entre el consumo de bienes finales y el ahorro, mientras que la producción se compone del consumo de bienes intermedios y la inversión como inyección del sistema económico. El equilibrio parcial del sistema descansa en que el ahorro se equipare a la inversión. La determinación de la tasa de interés de referencia, entendida como el centro de gravedad de las tasas de interés comerciales,
Es una de las tareas más relevantes de la política monetaria que es desarrollada por los bancos centrales y que obedece al control de la inflación. Una nueva filtración del flujo estriba en que las familias, y también las empresas, deban planificar una parte de sus ingresos al pago de impuestos. Los impuestos son directos y progresivos cuando inciden directamente en la renta, lo que implica que, a mayores ingresos se debe pagar mayores impuestos, y son indirectos o regresivos cuando afectan indirectamente el ingreso y gravan el consumo, lo que implica que, independientemente de la renta, las personas deben, indistintamente, pagar el mismo porcentaje. Los ingresos tributarios son recaudados por el sector público que los administra para efectuar el gasto público. Gasto que, por ejemplo, se asigna a instituciones que se encarguen de bienes y servicios que no puede regular el mercado, como la Administración de Justicia o la Seguridad Pública. En términos normativos, los agentes económicos con mejores condiciones de ingreso tributan parte de sus excedentes para que el sector público, mediante la política fiscal, haga posible la financiación de las necesidades de la población más vulnerable. Así, por ejemplo, a través de los subsidios, las instituciones posibilitan el acceso a servicios de salud y educación para aquella porción de la sociedad con ingresos insuficientes. De esa manera, el sector público tiene la responsabilidad de mantener una adecuada distribución del ingreso. En el modelo, las familias deben administrar sus ingresos en los gastos de consumo final, el ahorro y el pago de impuestos, mientras que las empresas comprenden la producción como el consumo de bienes intermedios, la inversión y el gasto público. El equilibrio de la dinámica pública reside en que los ingresos tributarios se equiparen al gasto público. Dentro de las decisiones tomadas por las familias, es posible advertir que ellas puedan consumir bienes internos, es decir, bienes producidos en su propio país, al tiempo que puedan consumir bienes externos. En términos simples, las familias pueden importar. Las importaciones se refieren a la capacidad de satisfacer necesidades internas mediante el uso de recursos externos. Los recursos que se pagan por las importaciones nutren los ingresos del sector externo. Ahora, el sector externo puede efectuar un mayor volumen de consumo de bienes y servicios producidos por ellos mismos y también por bienes y servicios producidos por otras naciones. El modelo supone que la demanda de productos internos, es decir, aquellos que producimos en nuestro país, con el objeto de satisfacer necesidades externas, promueve nuestras exportaciones que potencian la capacidad productiva de nuestras empresas, constituyendo una inyección para el sistema. De ese modo, los ingresos de las familias se distribuyen en el consumo de bienes finales, el ahorro, las contribuciones impositivas y las importaciones.
En paralelo, la capacidad productiva de la economía está dada por el consumo de bienes intermedios, la inversión, el gasto público y las exportaciones. El equilibrio se garantiza a partir de que la política comercial haga posible la igualdad entre las importaciones y exportaciones. De esa manera, el flujo circular del ingreso y la producción considera que sea posible garantizar que el ingreso y la producción fluyan armónicamente en la economía mediante la participación concertada y precisa de cada uno de los agentes económicos involucrados.